Entonces lo que podemos hacer es elegir específicamente el rango con datos. Eso también es útil por si yo abajo tenga otras cosas o para que no incluya dentro del cálculo. Entonces me voy a la primera, lo primero que me pide es el rango donde va a buscar el criterio. Entonces en este rango, en la columna B, va a mirar, ¿este coincide con este criterio? Sí o no. Y todo lo que sí coincide va a incluir en el cálculo del promedio. Entonces me puedo colocar en mi primera celda con datos, B2, y en el teclado puedo apretar Control Shift flechita para abajo. Shift es para que te deje desplazarte así, manteniendo seleccionado como un rango. Y Control es para que te lleve, si yo solo hago Shift flechas, mueve de a uno. Y al apretar Control, mueve hasta el último en la dirección que yo me estoy desplazando. Entonces con Control Shift abajo me va a llevar hasta la última fila que tiene datos. Y es esta, que es la última de nuestra tabla. Esto yo puedo anclar, ¿verdad? Si yo quiero que no se mueva, ¿verdad? Porque voy a hacer entonces una vez esta fórmula y desplazar para las otras secciones. Entonces si yo no quiero que se mueva en ninguna dirección, puedo apretar F4 y ven cómo aparecen estos signos de dólar delante de la fila y delante de la columna. Entonces que va a anclar específicamente en esas celdas que están ahí. No va a dejar que se mueva ni a los costados ni arriba para abajo. Coma para cambiar el argumento. Ahora voy a introducir el criterio, voy a introducir esta celda y voy a dejarle libre sin anclar para desplazarme, que después elija A, B, C, que se desplace por las secciones. Y después otra vez acá voy a elegir el rango del promedio, que es en esta columna F. Me coloco entonces en F2, Control Shift abajo y va a irse hasta la última columna fila que tiene datos. Y voy a anclar otra vez con F4, que aparezca el signo de dólar principalmente delante de las filas, ¿verdad? Porque cuando yo me desplace hacia abajo, si yo no anclo, se va a desplazar tantas filas como yo desplace la fórmula. Entonces, de acá hasta acá va a desplazarse 6 filas y va a empezar a contar acá recién. Para evitar eso, anclamos. Y yo cierro paréntesis y ahí me va a dar este promedio. Y yo esta fórmula, como anclé de esta forma conveniente, puedo también colocarme acá en la esquinita, estirar, y acá me va a dar todos los promedios de todas las secciones. Porque los rangos siempre mantienen fijos los datos que tenemos y lo que va a ir desplazándose es de la sección vacía a la A, B, C, E, F. Y tenemos el mismo resultado. Y ahí voy a volver a insertar el gráfico, selecciono todo esto, insertar gráfico de columnas. Entonces tengo acá todas las secciones para comparar. Voy a ver cuál es la más alta, la que tiene mayor promedio. Y le puedo cambiar de color a este. Ahí. Solo a la de total para que sea diferente. Vamos a hacer esta otra tabla. Esto es el numeral 4, me parece. Nos pide una tabla de cantidad de estudiantes por carrera acompañado de un gráfico. Entonces, directamente, ¿cuántos hay de electromecánica, cuántos hay de civil, cuántos hay de industrial para las 7 carreras? Y después, aparte, me pide que yo también eso separe en quienes tienen firma y quienes no tienen firma. Entonces, yo puedo hacer una tabla de este tipo, donde voy a colocar acá carrera, cantidad, sin discriminar los que tienen firma y los que no, y después 2 columnas extra, los que tienen firma, sí, los que no tienen firma, no. Y agregar siempre una columna de totales solo para ver si estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces, esto siempre me tiene que sumar lo mismo que acá, ¿verdad? Sin separar. Y para armar esta tabla, ¿verdad? Podemos copiar acá los códigos de las carreras o podemos hacer el mismo truquito que hicimos de copiar todos los datos, pegar en una columna auxiliar, ir a datos, quitar duplicados y que me deje el Excel todas las carreras que encuentre. Y acá me dice que me dejó 8 valores únicos, eliminó todos estos otros, que son las 7 carreras y el encabezado.
Entonces acá otra vez, para que sea más lindo nomás, puedo seleccionar y ordenar de la A a la Z. Y esto puedo copiar en mi tablita. Yo le voy a dar pegar valores para que se quede el colorcito. Y puedo volver a borrar esto. Entonces ahí tengo armada mi tabla. Y para contar directamente cuántas veces aparece esto en esta columna, vamos a usar la función contar.si. Contar.si cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Entonces va a funcionar de la misma forma que nuestro promedio. .si me va a pedir un rango y me va a pedir el criterio. Pero como acá no hay otro número que hay que promediar, ya no me pide ese otro argumento, sino que directamente va a contar cuántas veces aparece. Va a recorrer en esta columna, fila por fila por fila por fila, y todas las veces que encuentre ciencias geográficas va a contar. Después abajo, todas las veces que encuentre civil va a contar, y así sucesivamente. Yo puedo elegir la columna entera, puedo poner la coma para pasar de mi argumento, ya elegí mi rango, ahora voy a elegir mi criterio. Y para el criterio es muy conveniente utilizar directamente estos códigos porque este es exactamente el texto que van a buscar acá. Después, si yo quiero poner más lindo esto, puedo escribir al lado el nombre de la carrera solamente, pero también podría mostrar de esta forma, ¿verdad? Y ahí voy a cerrar paréntesis. No voy a anclar nada porque no voy a desplazarme con esta misma fórmula hacia los costados y yo hacia abajo quiero luego que se desplace. Entonces ahí le voy a dar Enter y esta es la cantidad de alumnos de ciencias geográficas. Y si yo me coloco acá y estiro, voy a tener todos los alumnos por carrera. Y acá abajito puedo ver luego así que me cuenta que hay 266. Entonces eso yo puedo tener acá en el total como una autosuma. Puedo agregar acá poema inicio y usar esta autosuma, por ejemplo, que lo único que hace es escribir suma y tratar de detectar inteligentemente lo que yo quiero sumar. Podía también yo poner esa fórmula a mano o podía usar la fórmula contar para que cuente todos los datos acá donde aparece un registro. Y también puedo fijarme nomás para confirmar que estoy haciendo todo bien, que yo la primera fila es encabezado y tenemos datos hasta la fila 267, o sea que hay 266 datos, 266. Entonces está todo ok con estas cantidades. Es bueno hacer esas verificaciones porque a lo mejor estamos, si no anclamos bien o algo así, o no contamos bien, en algún lado van a faltar números y los totales nos ayudan a verificar que todo se esté contando y que nada se esté contando dos veces. Bueno, ahora entonces para los que no tienen firma de ciencias geográficas vamos a usar una fórmula muy parecida a esa contar.si, pero es contar.si conjunto. Esta me da la opción de poner varios criterios. Entonces vamos a buscar que sea de ciencias geográficas, pero que a la vez en la columna D tengan marcado como no. Voy a hacer doble clic acá y me muestra. Primero vas a introducir el rango donde vas a buscar tu primer criterio, después tu primer criterio, después me va a decir introducir el rango donde vas a buscar tu segundo criterio y tu segundo criterio, y así puedo buscar muchísimos criterios. Pero nosotros tenemos solamente dos, entonces vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a buscar es que sea de ciencias geográficas. ¿Cómo hacíamos eso? En la columna E, coma, ¿qué criterio voy a buscar que coincida con lo que está escrito en esta celda, que sea de ciencias geográficas? Coma, ahora, ¿qué quiero que busque que intersecte con eso? Que en la columna D diga no. Entonces, columna D, cierro el argumento con mi coma y elijo el contenido de esta celda que es no. Y ahí cierro paréntesis. Esto me va a contar entonces todos los que son de ciencias geográficas que no tienen firma. Yo puedo verificar eso acá con los filtros, ¿verdad? Podría yo filtrar ciencias geográficas, filtrar todos los que dicen no y ver que efectivamente tengo 9 registros. Bueno, esa fórmula que yo escribí ahora funciona ahí, pero yo no quiero volver a formular. Quiero poder estirar hacia abajo y hacia los costados y que siga contando bien. Para eso voy a tener que anclar algunas cosas, porque si yo esto estiro para acá, se movió
se movieron las filas, perdón, se movieron las columnas, ven, se movió este criterio y se movió este criterio también. Entonces voy a anclar de forma que esto se mueva donde yo quiero que se mueva nomás. Que lo único que voy a querer que cambie es del no al sí. Entonces tengo que anclar que D se mantenga en su columna, y eso puedo hacer colocándome acá y apretando F4. Que E se mantenga en su columna, entonces me coloco acá y aprieto F4. Y L2, que es el criterio de la carrera, yo quiero que se desplace para abajo, pero que no se mueva a los costados, porque si yo me muevo uno para el costado, va a cambiar de carrera a buscar esto que está acá, este 12, entonces eso no quiero. Voy a anclar solamente en su columna, voy a dejar libre las filas, entonces para eso aprieto F4. Si ahí aparece el signo de dólar delante de la fila y la columna, ancla los dos. Voy a apretar otra vez F4 y ahí deja libre la columna y ancla la fila. Lo contrario a lo que queremos. Entonces aprieto otra vez F4 y ahí ya puedo ver el signo de dólar delante de la L, que es la columna y que deja libre la fila. Eso es lo que yo quiero. Y en este segundo criterio, que es el no, que yo quiero que pase así, tengo que anclar en su fila dejándole libre su columna, ¿verdad? Para que yo pueda desplazar hacia abajo y siempre se mantenga en ese encabezado no o sí. Entonces voy a apretar el F4, perdón, 2 veces hasta que aparezca el signo de dólar delante de la fila, delante de ese 1. Entonces ahora está todo anclado convenientemente para que yo pueda desplazarme hacia la derecha y también para abajo. Fijémonos que cuando yo le dé hacia la derecha, esto va a contar los 3 restantes que completan este 12. Y que si yo selecciono estas 2 celdas y me desplazo para abajo, va a ocurrir eso en todos lados, ¿verdad? Esto va a dar 117, esto va a dar 6, esto va a dar 74, esto va a dar 29, y así tengo todos los subgrupos por carrera, firma y sin firma. Y acá, para verificar más también que todo esté ok, o para tener la fila de los totales, esta suma puedo estirar hacia la derecha y va a sumar todos los que no tienen firma y todos los que sí tienen firma. Esto también me pide que yo acompañe con un gráfico. Entonces vamos a hacer 2 gráficos. Uno diciendo cuántos alumnos hay por carrera y otro después comparando las cantidades por carrera con firma y sin firma. Entonces, si solamente queremos mirar cuántos estudiantes hay por carrera, un buen gráfico para mostrar eso puede ser un gráfico de torta, ¿verdad? Un gráfico circular. Porque este gráfico me ayuda a ver rápidamente cuál es la porción mayor. O sea, acá podemos ver que civil es la carrera con más estudiantes rindiendo. Este tipo de gráficos, por ejemplo, no hubiera sido útil para el promedio. Lo que nos ayuda es a ver partes de un grupo mayor. Entonces, puede ser útil acá, aunque tenemos también varias secciones. Entonces, para las más chicas es un poco difícil ver el orden, pero sí nos ayuda a ver quiénes son los mayoritarios y los minoritarios. Y si queremos ver esto, pero comparando el sí y el no, un tipo de gráfico que podríamos introducir es el gráfico de columnas apiladas 100%, por ejemplo. Entonces podemos seleccionar este sí y no, y apretando control seleccionamos también carrera, ¿verdad? Porque no están así juntitos. Entonces al apretar control me deja elegir esta columna y estas 2 columnas también. Y ahí puedo irme hasta insertar y puedo agregar, por ejemplo, estas columnas apiladas. Esta columna que me muestra la frecuencia que hay de cada sección, carrera, y me muestra el grupito. El azul es sin firma y los naranjas es con firma. Entonces acá podemos ver qué carrera tiene mayor cantidad de estudiantes y qué porción de eso es con firma y sin firma. Pero también esto podría ser un gráfico también así de barras apiladas, pero al 100%, como esta que se muestra acá. Y esto lo que me ayuda a comparar es
por carrera quién tiene más personas con firma, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente que ciencias geográficas es la que tiene más personas con firma. Entonces acá deja de pesar qué carrera tiene más alumnos, empieza a pesar esa proporción entre con firma y sin firma. Entonces también es un gráfico que podríamos mostrar para este ejercicio. Y ahí termina esta parte. No sé si tienen alguna preguntita. Esta también es una parte muy simple todavía. Acá en el 5 va a empezar ya la parte de estadística a full, que es realizar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Que tengamos los puntajes de los estudiantes. Este me pide sin agrupar, o sea que yo tengo que tener todos los puntajes posibles desde el menor hasta el mayor. Nosotros conocemos que en un parcial de Fiuna que era de 24 puntos, el menor puntaje posible era 0, el mayor puntaje posible es 24. Entonces podemos armar una tabla así, contar cuántos registros hay en cada tipo y de ahí calcular la frecuencia absoluta, relativa porcentual, acumulada, relativa porcentual. Entonces tengo acá voy a hacer otra hoja que se va a llamar frecuencias. Y voy a armar mi tablita, ¿verdad? Vamos a tener acá puntaje desde el 0 hasta el 24. Entonces en el Excel podemos escribir los dos primeros elementos de la lista, 0 y 1. Y si seleccionamos esto así, ¿verdad? Vamos a poder estirar para abajo. Y hasta ahí me va a autocompletar desde el 0 hasta el 24. Y acá puedo agregar una fila de total. Acá entonces voy a tener la frecuencia absoluta. También me pedía frecuencia acumulada, la absoluta acumulada. También la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Estas relativas pueden ser entre 0 y 1 o pueden ser porcentuales. Vamos a hacer las porcentuales. Bueno, ¿cómo hacemos entonces la tabla de frecuencias? Vamos a usar también la función contar.si para que busque en la columna con puntajes todos los puntajes iguales a 0, a 1, a 2, etc. Entonces, como ya practicamos esto, voy a hacer un poquito más rápido. Contar.si. Voy a irme hasta esta hoja que tiene mis datos. Va a aparecer acá el nombre de la hoja. Voy a elegir la columna F. Y antes de moverme de hoja, yo ya tengo que poner mi coma para que pase al segundo criterio. Porque si yo no pongo la coma y me muevo de hoja, me va a dar como un error. O se va a desplazar de hoja en hoja, ¿verdad? Si yo vengo acá, elijo esto y me muevo otra vez a otra hoja, vieron cómo cambia de hoja. Entonces primero cerremos el argumento. Presentes, columna F, coma. Voy a volver a mi hoja frecu, donde está la frecuencia, y voy a elegir esta celda. Voy a dejar esa celda libre para que se desplace para abajo. Y voy a cerrar paréntesis. Entonces acá está contando todos los ceros. Esto yo puedo desplazar para abajo o me puedo colocar acá y hacer doble clic y va a completar todito donde encuentra un valor adyacente, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que hace? Busca total. Entonces no va a encontrar nada, por eso me da un 0. Y sí, porque yo en realidad acá lo que quería hacer era una suma. Entonces voy a borrar esa fórmula y acá en inicio voy a usar esta autosuma para que sume automáticamente todo lo que encuentra encima de esa celda. Y veo que está sumando efectivamente 266, que es la cantidad de mis alumnos, entonces esto está correcto, no está equivocada en ninguna parte de la fórmula. Y ahí súper rápido tenemos toda nuestra tabla de frecuencias de datos sin agrupar. ¿Cómo es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada tiene que ser, para la primera fila es esta, para la segunda fila ya es acumulado hasta acá, esta y todo lo anterior, para la tercera es esta y todo lo anterior, para la cuarta es esta y todo lo anterior. Entonces una forma de hacer esto es hacer una suma. Hacer una suma desde esto anclado, ¿verdad? Para que siempre empiece a contar ahí, 2 puntos y libre el otro, ¿verdad? Entonces vamos a anclar el primero. ¿Qué significa entonces este rango?
que este siempre va a estar fijo, que va a empezar a sumar acá, y cuando yo me desplace para abajo va a cambiar de B2 a B3 a B4, entonces va a ir sumando de esa forma que yo les mostré recién, tipo de acá para acá, después hasta acá, hasta acá, hasta acá, manteniendo siempre este fijo. Entonces esta fórmula yo puedo también hacerle doble clic y va a ir acumulando todo. Y para verificar que estoy acumulando bien, siempre mi última fila tiene que darme el total, porque es toda esta acumulación, entonces la cantidad total de mis registros, 266. Y ahí tenemos toda nuestra frecuencia acumulada. Esto pueden hacer de diferentes formas. Ahora también podríamos haber hecho que la primera fila sea igual a sí misma y que la siguiente sea la acumulada anterior más la absoluta de esa clase. Entonces yo puedo formular así, estirar y me tienen que dar lo mismo, lo que a ustedes les resulte más fácil de hacer. Bueno, para la relativa lo que hacemos es representar qué porción del total es este 2, qué porción del total es este 20 para cada una de las clases. O sea que tenemos que hacer la frecuencia absoluta de esa clase dividido el total. Y para que yo pueda estirar esta fórmula, este total voy a tener que anclar, ¿verdad? Para que no se mueva, no se vaya bajando a medida que yo baje esta fórmula. Ahí le puedo dar Enter y esto también puedo estirar. Y si yo agrego acá una autosuma me tiene que dar 1, ¿verdad? Porque es cada pedacito de ese 260 sobre 260. Y esto ahora está entre 0 y 1. Pero si yo quiero tener en porcentaje, como dije acá que quiero tener, tengo que seleccionar los datos y apretar acá en inicio, número, formato, acá hay un porcentaje, ¿verdad? Yo aprieto esto y va automáticamente a convertir todo en porcentaje. Y si quiero más información, puedo venir acá al lado y aumentar los decimales. 2 decimales, por ejemplo, bueno, capaz 3 también puede ser. Si no me pedía porcentual, podía haber dejado el anterior. Y acá ahora me pide la acumulada de este mismo, de esta relativa, la acumulada. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, de hacer las pequeñas sumitas. Entonces podríamos hacer que para la primera sea igual a sí misma y que la segunda sea la acumulada anterior más la absoluta de esa clase. Doble clic y tiene que acumular al final el 100%. O podría hacer yo, ¿verdad? La suma, que sume de D2 a D2, pero anclar el inicio para que siempre empiece acá. Y entonces estirar hasta ahí. Cualquiera de esas opciones pueden utilizar. Otra vez acá, si no nos pedía la porcentual, podíamos dejar entre 0 y 1. Y con esto ya hicimos toda la tabla de frecuencias sin agrupar. Y podemos agregar también un grafiquito, ¿verdad? Para tener más información, puedo seleccionar todo esto, insertar y ahí. Este es el gráfico que buscamos. Para poder ver entonces abajo el puntaje en el eje X y en el eje Y la frecuencia, la altura es la cantidad de veces que aparece cada registro. Y esto está bien que sea de columnas y que haya espacio entre cada columna porque es una variable discreta, ¿verdad? Cada puntaje es entero en este set de datos y entonces no tienen que ser más gorditas las barras, ¿verdad? Porque no hay un puntaje 4,5 acá, sino que es o 4 o 5. Y acá tenemos entonces el rendimiento de los estudiantes. Esto con todos los datos disponibles. El siguiente ítem nos va a pedir hacer esto mismo, pero con datos agrupados. Y también nos va a pedir calcular algunos estadísticos con los datos sueltos y los datos agrupados. Entonces podemos empezar ya con los estadísticos de los datos sin agrupar. Y acá armé nomás un poquito de orden en mi hoja como para saber lo que tengo que hacer. Miren, justo acá tenía la tabla que acabo de armar, entonces esa voy a borrar nomás. Me preparé como para armar ahí y me olvidé. Pero algo que nos va a pedir hacer, entonces el enunciado, ¿verdad? Vieron que acá me pide realizar una tabla de datos agrupados, ok, vamos a hacer eso, pero antes vamos a fijarnos acá que nos pide armar una tabla estadística descriptiva y ya nos muestra qué quiere: la media, la mediana, la moda, desviación típica, cuartil 1, percentil 90. Nos puede pedir otro cuartil, nos puede pedir otro percentil. En lugar de decirnos percentil 90, nos puede pedir decil 9, ¿verdad? Esas cosas a lo mejor les puede preguntar también.
decirles que el cuartil 1 es también el percentil 25, o que la mediana es también el percentil 50, o el cuartil 2, cosas así. Entonces vamos a calcular esto para nuestros datos sin agrupar, ya que estamos con eso. Entonces acá hice una pequeña tablita, ¿verdad? Y vamos a completar acá media, mediana, moda, desviación, cuartil 1, percentil 90. Entonces me puedo colocar acá y para la media usar la función promedio, ¿verdad? Que me va a dar el promedio de los datos sueltos. ¿Y de dónde voy a sacar esto? Voy a elegir directamente la tabla de donde están toditos los registros, ya que es la de datos sin agrupar. Entonces eso está acá en mi hoja presentes, en mi columna F. Entonces, si me pide cualquier medida que me pida respecto a estos puntajes, yo puedo calcular de acá. Y le voy a dar Enter. Después me pide la mediana. Entonces para la mediana también hay una función que es justamente mediana. Devuelve la mediana al valor central de un conjunto de datos. Entonces voy a abrir paréntesis, venir acá y seleccionar otra vez mi columna F. Enter. Y la mediana es 12. Después me pide la moda, ¿verdad? Entonces yo por ejemplo puedo estirar esto y cambiar acá nomás ya así, moda, ¿verdad? Ya que es la misma columna, para no moverme de una hoja a otra. Esperen, la moda tiene una cuestión, y es que puede ser muchas modas, si hay varios números que se repiten la misma cantidad de veces, o una moda única. Entonces el Excel ahora trae esta función que es moda.varios. Pero como esto nos va a devolver una matriz, hay algunos truquitos para poder usar bien. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar varias celdas primero, ¿verdad? Entonces, si la moda es única, en todo lo que yo seleccioné va a escribir el mismo número. Pero si hay más de una moda, va a llenar acá con la primera moda, la segunda moda, la tercera moda, me va a devolver todas las modas posibles. Entonces es bueno hacer primero esa moda varios, y si por ahí me muestra una sola moda, entonces después hago en una sola celda. Seleccionamos entonces todos estos, un pequeñito rango ahí que con suficiente espacio como para algunas modas, y sin deseleccionar ni nada, escribo mi es igual y pongo moda.varios. Voy a elegir la columna F, voy a cerrar paréntesis, pero no voy a apretar todavía Enter, porque para que me pueda devolver el resultado matricial tengo que apretar Control Shift Enter, los tres al mismo tiempo. Y ven como ahí me dice que todos son 10. Eso significa que hay una sola moda y esa moda es 10. Y eso realmente podíamos darnos cuenta mirando esta tabla de frecuencias, ¿verdad? Si yo acá le pongo un formatito condicional como para ver rápidamente, puedo ver que este es el que más se repite. Después le sigue el 11, que es 23. Si estos hubieran sido la misma cantidad de registros, esta moda varios me iba a devolver 10 y 11. Entonces voy a borrar nomás otra vez esto para dejar más ordenada mi tabla, y voy a hacer moda varios, pero ya en una sola celda. Esto es un detalle nomás, no es así algo que por ahí les va a dar un error ni nada en el examen. Entonces le dejo ahí como moda varios, un resultado único, 10. Después tengo que calcular la desviación estándar. Excel tiene dos funciones, para desviación y para varianza. Punto M y punto P. Punto P lo que hace es considerar que mis datos son una muestra y tratar de estimar la poblacional. Entonces vamos a usar nosotros esta, considerando solamente los valores que tenemos. Lo que va a hacer esto es la división sobre n. Esta otra hace la división sobre n menos 1. Entonces, como queremos describir nomás nuestra muestra, vamos a utilizar esto. O sea, considerar que todo esto es la población que tenemos, y elegir esto F. Y ahí Enter. Y esa va a ser nuestra desviación. Si hacemos la otra, vamos a ver que sale un poquito diferente, justamente porque toma diferente el denominador. O sea, va a ser un poquito más chico porque el denominador es un poquito más grande, y al hacer la raíz un poquito más chico otra vez.
Si nos pidiera la varianza, podemos hacer el cuadrado de esta desviación. O podemos hacer también función var.s, que es lo mismo que la muestral, ¿verdad? O sea, la que es punto m. Y nos va a dar esto, que es el cuadrado de esto. Hasta ahí no hubo demasiada complicación, las fórmulas son bastante directas, pero ahora tenemos que hacer el cuartil, ¿verdad? El cuartil 1. ¿Qué argumentos tiene la fórmula del cuartil 1? Si yo escribo cuartil, vamos a usar este inclusive para que incluya el menor y el mayor, y me pide que yo introduzca la matriz de datos y el número de cuartil. O sea, que quiere que yo introduzca 1, 2 o 3, o 0 para el mínimo, 4 para el máximo. Entonces yo voy a cargar acá un valorcito auxiliar, en la celda un valor 1. Entonces eso me va a permitir meter en la fórmula. Entonces si yo por ejemplo quiero hacer el cuartil 1, 2 y 3 también, podemos hacer eso. Y podemos hacer acá el 2 y el 3 de una sola vez. Así que puedo poner acá cuartil, incluyendo, seleccionar mi columna F, y acá ven cómo me muestra. Cuando yo aprieto mi coma, me muestra mi segundo argumento que dice el valor mínimo 0, cuartil 1, 2, 3 o el valor máximo. Entonces yo me puedo ir otra vez a donde está mi celda auxiliar, elegir esta celda y cerrar paréntesis. Entonces este es mi cuartil 1, y si yo me desplazo estos, voy a tener mi cuartil 2, que también es mi mediana, y mi cuartil 3 de una vez. Lo mismo puedo hacer con los percentiles. Me pide el percentil 90, pero podría yo hacer algunos percentiles interesantes. Puedo hacer el percentil 25 para confirmar que es igual al cuartil 1, el percentil 50 para confirmar que es igual a la mediana, el percentil 75 y el percentil 90. Entonces también voy a necesitar esas columnas, perdón, esos datos auxiliares. Y lo que me pide es introducir 0.25, 0.50, 0.75 y 0.9. El valor, el porcentaje de ese percentil entre 0 y 1 que yo quiero calcular. Entonces acá puse la función percentil, también int, para que incluya el menor y el mayor. Elijo mi columna F, donde están todos mis datos, cierro mi argumento con mi coma y me voy otra vez a donde están mis K, que es justamente el número del percentil, 0.25, 0.5, y puedo estirar y voy a ver que efectivamente coincide con el 25%, coincide con el cuartil 2, coincide con la mediana, el percentil 75 es 17, y por último el percentil 90 es 21. O sea, el 90% de los estudiantes tiene un puntaje de 21 o menos. O sea, ese 21 es el mayor puntaje del 90% con el peor desempeño y es el menor puntaje del top 10%, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los percentiles. Este 75, por ejemplo, el 17 es el puntaje más alto del 75% con peor desempeño y es el puntaje más bajo de ese 25% que queda por encima. Y eso es todo lo que podemos hacer, o varias cosas que podemos hacer de estadística descriptiva con datos sin agrupar. Entonces este es el caso ideal, ¿verdad? Que yo tenga todos los datos posibles y que yo con una función de Excel ya pueda calcular todo. Pero eso no siempre va a pasar, ¿verdad? Puede ser que yo solamente tenga acceso a una tabla de datos agrupados y en ese caso estas son las fórmulas que aproximan la media, la mediana, la moda, utilizando una tabla de frecuencias. Entonces, lleguemos ahora a nuestra tabla de frecuencias, que es como la parte más desafiante de todo el ejercicio. Armar esta tabla de frecuencias. Me dice que quiere que yo trabaje con 5 clases, que empiece con el menor puntaje y termine con el mayor puntaje. Entonces, no me falta nada ahora. Mi clase inicial, bueno, saben ustedes que en las tablas de frecuencias tenemos los límites. Para llevarme acá un poquito una tabla como para ir rellenando.
límite inferior de cada clase, límite superior de cada clase, y que además de los límites tenemos los límites reales, a los que también les llamamos frontera. Frontera inferior de cada clase y frontera superior de cada clase. Entonces, si quiere que yo inicie con el menor de los puntajes posibles, voy a iniciar esta primera clase con el 0. Y esta va a tener que terminar con el 24. Entonces, si yo quiero armar 5 clases, podría hacer clases que tengan un ancho de 5, por ejemplo, ¿verdad? Como para que esto sea más o menos de 0 a 4, que esto empiece en 5 y termine en 9, de 10 a 14, de 15 a 20 y a 19, perdón, y de 21 a 24, ¿verdad? Esta es una tabla que tiene sentido, es linda porque todas las clases son igual de anchas, entonces súper bien. Y vieron que acá parece, si yo hago este menos este, que la anchura es 4 nomás, pero en realidad la anchura es mayor que eso, porque la anchura se mide entre las fronteras. ¿Y cómo yo calculo las fronteras? Yo la frontera inferior de esta clase es el punto central entre estos dos, entre el límite superior de la clase anterior y el límite inferior de esa clase. O sea, el punto medio de estos dos, de donde termina la anterior y empieza la primera. Y el límite superior, este, es el promedio entre este límite real, ¿verdad? Del límite superior de su clase y el límite inferior de la clase siguiente. Es siempre buscar esos puntos medios de esa... Acá hay un espacio supuestamente vacío, ¿verdad? Entre el 9 y el 10. Entonces buscamos encontrar ese punto central para cubrir toda la recta numérica. Entonces yo voy a borrar esto y voy a formular entonces en función de esas cosas. Yo me di cuenta, ¿verdad? Que cuando yo armando esta tabla así, el promedio de estos dos es 4,5. Acá va a ser 4,5 y acá también. Acá va a ser 9,5, como vemos acá. O sea que es media unidad para arriba en las fronteras superiores y media unidad para abajo en las fronteras inferiores. Entonces yo puedo calcular con estas formulitas auxiliares. Como para que después, si yo quiero cambiar y esté todo formulado, ahora siempre lo más conveniente es que en Excel nunca metamos nada a mano, todo sea en función de algunas celdas que referenciamos después. Entonces, este sí voy a meter a mano porque es el inicio de mi tablita, ¿verdad? ¿Dónde va a empezar realmente esta clase? No hay una clase anterior para hacer el promedio, ¿verdad? Pero como todo esto va a ser 0,5 para arriba y estos son todos 0,5 para abajo, vamos a seguir ese patrón y vamos a hacer entonces que esta frontera inferior sea el límite inferior menos este factorcito auxiliar que tenemos ahí de 0,5. No siempre va a ser 0,5, ¿verdad? Porque justo como son enteros, es una media unidad. Pero si hubiera sido, por ejemplo, hasta 4,9 y que este empiece en 5, esta frontera iba a ser el promedio de estos dos, o sea, 4,95. 4,95 acá y 4,95 acá. Es decir, que ese factorcito de corrección iba a ser un 0,05. Entonces, si nosotros formulamos ahí, ven como ahí calza todo. Entonces, por eso es bueno tener formulado y va a depender eso de cómo nos pida que armemos nuestra tabla. A lo mejor nos da ya los límites en el examen y a partir de ahí nos pide que nosotros armemos las fronteras nomás ya. Ahora eso también puede pasar. En un caso como este, entonces vamos a ver que este va a ser el promedio de estos dos y vamos a poder resolverlo. Bueno, voy a borrar otra vez esto y voy a utilizar esta fórmula para encontrar esta frontera superior. ¿Con qué razonamiento? Con el razonamiento de que la diferencia entre las fronteras o los límites reales es la anchura. Y como yo quiero esta anchura 5, esto va a ser igual a este más este 5 que voy a anclar para poder desplazar para abajo. Y voy a completar este límite haciendo ese razonamiento, ¿verdad? De que esto es media unidad más que el límite. Entonces voy a poner acá esto menos este factorcito 0,5 que me ayuda ahí a formular. Podían hacer al revés también. Podían
armar estas y a partir de eso hacer las fronteras. Hay un montón de formas de calcular esto. A mí esta me parece fácil de hacer, ¿verdad? Entonces acá yo quiero colocar esto más una unidad para que sea 5, ¿verdad? Entonces ese más 1, voy a colocar ese 1 también acá de forma auxiliar para no meter a mano. Esto más esto. O podía hacer también 2 veces el... Eso es mejor, ¿verdad? Más lindo. Acá por 2 veces esto. Entonces es 2 veces ese factorcito, esa media distancia que hay entre este y este. Y ahí puedo entonces estirar todo esto. ¿Vieron? Y acá yo no anclé entonces tenía que haber anclado antes de estirar. Ahí sí voy a poder estirar. Se va a calcular este menos esa media unidad. Y este que yo sí ya anclé, también puedo estirar para arriba. O sea, siempre va a ser este más una anchura. Y este, que es media unidad para abajo, puedo estirar también y tener así. Y solamente me va a faltar entonces estirar esto. Y ahí voy a tener toda armada mi tabla de los límites y las fronteras. Bueno, y otra vez, dependiendo de cómo parta el problema, va a haber diferentes formas de calcular esto. Si nos daba directamente ya esto, para hallar este podíamos poner acá promedio de este número y este número. Ahora no me va a funcionar porque va a encontrar ahí una dependencia de las fórmulas, etcétera. Bueno, funcionó. Pero eso pueden hacer, ¿verdad? Y ir copiando también. Y ver que siempre estos coinciden, estos coinciden, estos coinciden. Acá también nos pasa que no hay una clase siguiente para hacer este promedio, pero seguimos nomás ese patrón, ¿verdad? Como esa, digamos, simetría de la tabla y le sumamos también un 0,5. Esto también pueden consolidar mejor haciendo los ejercicios que son a mano, ¿verdad? Que a lo mejor también podría llegar a salir una tabla de frecuencias a mano. Hay muchos TAs para eso y algunos ejercicios, ¿verdad? De las clases teóricas y demás. Bueno, entonces hasta ahora lo único que tenemos son los límites y las fronteras. Todavía no tenemos ni siquiera las frecuencias. ¿Cómo podemos hacer las frecuencias? Y hay varias formas de hacer. Una de las formas que creo que todos los auxiliares mostraron, se vamos a mostrar también, es usando el contar.si.conjunto, donde lo que vamos a buscar entonces es que en mi tabla de datos cuente todos los datos que son mayores a esta frontera y menores a esta. Eso también va a depender cómo tomar esa función estrictamente mayor, menor o un igual, va a depender de sus datos. Yo, por ejemplo, acá sé que ningún valor es con coma. Entonces puedo seleccionar las fronteras y pedirle que me cuente todo lo que sea estrictamente mayor a esto y después estrictamente menor a esto. Y no voy a tener ningún problema de que justito haya un 4,5 que no va a contar y tener menor frecuencia. Eso, por ejemplo, me puede pasar si yo formulo con este. Si yo busco estrictamente mayor a 0, no va a contar esos dos datos que son 0, que están acá. Y después, si yo busco estrictamente menor a 24, no va a contar estos en la última clase. De ahí es que es conveniente que uno de los dos siempre tomemos con la igualdad. Y voy a formular yo de esa forma para que vean, igual seleccionando las fronteras. Porque también siempre lo más cómodo, lo más correcto es tomar las fronteras. Porque eso nos sirve tanto para casos enteros como este, como para casos con decimales también. Entonces podemos tomar así, contar.si.conjunto. Y ¿qué nos pide primero? El rango donde buscar el primer criterio. Entonces me voy a ir hasta presentes y elegir la columna F, cerrar mi argumento con una coma. Y volver a mi hoja en la que estoy formulando y voy a borrar nomás ese A group que hace referencia a la hoja porque quiero escribir unas cuantas cosas yo. Entonces voy a hacer así yo. Voy a hacer que sea mayor o igual a la frontera inferior para que incluya ahí los que son iguales a ese, pero estrictamente menor a la frontera superior.
Entonces si hay un 4,5, al ser estricto acá no le va a contar, pero al ser con la igualdad para abajo, acá sí le va a contar. Entonces siempre va a contar en una de las dos clases, ¿ok? Y podrían hacer al revés también. Podrían hacer el estricto para arriba, eh, que acá, perdón, que este sea menor o igual, entonces acá le va a incluir y acá ya no le va a incluir. Hay que verificar nomás siempre que cuenten todos los registros. Entonces acá voy a poner mayor o igual, ¿verdad? Pero esta función lógica yo tengo que meter entre comillas, así. Y para poder seleccionar esta celda tengo que escribir el ampersand. Si yo no pongo ampersand no me va a dejar hacer clic acá y elegirle. Entonces ahí ven cómo está esto en azul y esto está sombreado en azul, se está funcionando bien. Esto significa que mi fórmula entonces va a contar todos los registros que sean mayores o iguales a menos 0,5. Pero quiero que acote hasta 4,5. Entonces voy a cerrar, voy a volver a poner esto como rango para el criterio 2, cerrar mi paréntesis y ahora meter el criterio 2. Y el criterio 2 va a ser estrictamente menor a la frontera superior. Esta función lógica tiene que ir entre comillas, estrictamente menor, y el ampersand para poder seleccionar esta fórmula. Entonces ahí cierro paréntesis. Y yo esto voy a querer deslizar para abajo, entonces puedo deslizar sin problema porque no, esto se va a mover para abajo al mismo tiempo que yo me quiera mover. No hace falta anclar nada. Entonces ahí me cuenta que hay 30 en la primera clase, me cuenta todos estos registros y para verificar más que hice bien voy a hacer una suma, me tiene que dar 266. Perfecto. Y acá también puedo calcular la acumulada y la acumulada relativa porcentual. Hay otra fórmula que también podríamos usar acá, que es una fórmula frecuencia, que también tiene un comportamiento especial, así como la moda varios. Entonces yo voy a seleccionar todo esto y ahí voy a empezar a escribir frecuencia. Y esto lo que me pide es que yo busque, o sea, que escriba acá mis datos, para que eran la hoja presente, es la columna F, y voy a elegir todas las fronteras superiores. Entonces va a, en cada grupito, contar cuánto llega hasta ahí, y al apretar Control Shift Enter me va a dar esas frecuencias. Entonces esa es una opción también con una fórmula un poco menos conocida y que también ya nos da directo el resultado. Yo creo que a los profes les va a gustar más ver que usen este tipo de fórmula porque esta como que tiene el razonamiento detrás, ¿verdad? Pero también pueden practicar con la otra y por ahí para verificar que están haciendo bien. Y esa fórmula frecuencia, si yo no uso de la forma que les mostré recién, sino que uso en una sola celda, me ayuda o me sirve para hacer la acumulada. Lo que puedo hacer así, seleccionar directamente esta y al estirar va haciendo la acumulada. Entonces también es una opción. ¿Cómo acumulábamos nosotros en los ejemplos anteriores? Hacíamos directamente la suma, ¿verdad?, de esto y anclábamos el inicio, el origen. Entonces podemos hacer eso también acá y tenemos nuestras acumuladas. Y si nos pide la acumulada relativa porcentual también, algo que también ya sabemos hacer, la hicimos recién, es cuánto representa esto del total. Entonces este puedo anclar y esto ya estaba acá con el porcentaje, por eso ya me mostró directo, pero si no les salía, ¿verdad?, si les salía entre 0 y 1 era poner acá porcentaje y aumentar por ahí las decimales, ¿verdad?, si quiero, porque acá no hace tanta falta. Y ahí recién tengo mi tabla de frecuencias. Entonces esto también es algo que me puede pedir que yo grafique. Y para graficar, podría yo graficar acá con el nombre de cada clase, ¿verdad? No sé si llegaron a ver eso, pero el nombre es como el símbolo, ¿verdad? La clase. Es como escribir acá 0 a 4,
5 a 9 para completar así automático. A este me reconoció como fecha. Y esto también es más fácil hacer, por ejemplo, usando la función concatenar. Puedo poner concatenar, elegir este, coma, entre paréntesis pongo el menos, coma, y elijo este. Entonces puedo concatenar así. Y esto puedo graficar de esta forma. Y tener entonces un gráfico de columnas, ¿verdad? Pero voy a hacer un pequeño ajuste yo para mostrarles. Si hago clic en cada columna, o sea, en las columnas, me voy al pincelito para editar. Tengo que hacer doble clic ahora. Ahí. Entonces elijo esto y acá voy a poner esto en 0 para que sea ancho como un histograma. Vieron que en la teoría vimos que el histograma empieza en el límite inferior y termina en el límite superior. Este empieza en su límite real inferior, ¿verdad? Siempre los reales, por eso no hay ningún salto. Entonces así se tiene que ver un histograma. Y le voy a agregar acá un formatito de contorno blanco como para ver mejor los rectangulitos. Entonces este tipo de gráfico podemos mostrar cuando queremos histogramas. Si no hacen ese ajuste de la anchura, yo creo que no va a haber mucho problema tampoco, ¿verdad? Porque podemos quedarnos más con este gráfico que también nos muestra la frecuencia, pero este es un poquito más correcto. Dale. Entonces hasta ahí tenemos solamente las frecuencias acumuladas. Terminamos, perdón, no acumuladas, sino las frecuencias agrupadas. Terminamos este ítem y también incluimos nuestro gráfico. Y para cerrar el ejercicio, lo que nos va a faltar es encontrar estos mismos estadísticos que podemos calcular de lo que hicimos con datos sueltos para comparar la información que se pierde al agrupar, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos los datos sueltos, lo más correcto es usar toditos esos datos sueltos, pero puede ser que a nosotros solamente nos llegue esta tabla de información, entonces voy a tener que hacer mi mejor esfuerzo usando estas fórmulas para calcular esos estadísticos. Vamos a calcular entonces la media. Para la media vemos que es la sumatoria del producto de la frecuencia de cada clase por su marca de clase sobre la sumatoria de frecuencia. Entonces tenemos que encontrar las marcas de clase. ¿Y qué son las marcas de clase? Son el promedio de los límites o de las fronteras. Nos tiene que dar lo mismo porque es el punto central, ¿verdad? Y estos como que equidistan de la marca de clase. Entonces yo puedo hacer acá con los límites porque me parece más cómodo y calcular entonces todos esos pequeños promedios y tener estos representantes de clase. Esos son estos puntos centrales de acá. 2, 7, 12, 17, 22. Entonces esto también podríamos haber graficado con las marcas de clase. Así, insertar gráfico y tener un gráfico así. Era una opción. Voy a deshacer todo y dejar ahí como estaba. Bueno, las marcas nos van a servir para calcular la media. Entonces yo puedo agregar acá una columna de cálculos auxiliares donde yo haga el producto de cada marca por su frecuencia para después encontrar la suma y dividir eso entre la frecuencia total. Entonces voy a hacer acá marca de clase por frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque nos estamos diciendo como que estos 30 registros son iguales a la marca, estos son todos iguales a la marca, estos son todos iguales a su marca, y así hacemos como una media ponderada. Tenemos todos los productos y acá le puedo poner esta autosuma. Voy a tener esto y lo que me falta para tener el promedio es dividir entre el total. Entonces acá puedo poner esto sobre el total. Y vemos que nos da una media bastante parecida, un poquito más baja, un poquito nomás. Y eso se debe a la pérdida de información que hay al agrupar, ¿verdad? Acá en lugar de tener los registros reales, estamos asumiendo que todos son iguales a su marca de clase y se pierde un poco de información, lo que hace variar un poco este estadístico que calculamos, esta medida de tendencia central. La mediana es un poquito más complicada, pero una vez que formulemos la mediana, los cuartiles y percentiles son todos análogos, entonces vamos a dejar ese para el final.
vamos a calcular la moda. La moda es esta formulita que está acá, que nos dice que vas a tener el límite real inferior, ¿verdad? Este tiene una L que nos hace pensar en el límite, pero es el real, es decir, la frontera. El límite real inferior de la clase mediana, entonces lo primero que vamos a encontrar es, perdón, de la clase modal, entonces tenemos que encontrar cuál es la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? La que tiene la mayor cantidad de frecuencias absolutas. Entonces es esta. Vemos acá que esta es la mayor frecuencia. La clase 3 entonces es la clase modal. Y todo mi cálculo va a ser alrededor de esta clase. ¿Qué son estos deltas? Delta sub 1 es el excedente que hay de esta frecuencia comparando con la frecuencia anterior. O sea, acá hay 30 de diferencia, ¿verdad? Este excedente en valor absoluto. Y este delta sub 2 es lo mismo, pero con la clase siguiente. ¿Cuánto le pasa en frecuencia esto a la clase siguiente? Y le pasa ahí en 8 unidades. Entonces eso podemos hacer también en nuestra formulita. Y la C es la anchura de clase que tenemos acá. Entonces vamos a formular esto como el límite real inferior de la clase modal, que es de 9,5, más la anchura por, y vamos a tener que hacer arriba delta sub 1. ¿Qué era delta sub 1? Esta frecuencia menos esta. Es excedente de la frecuencia de la clase modal y la clase anterior. Esto sobre, ¿qué cosa? Sobre esa misma diferencia, este menos este, más ahora este, pero respecto al anterior. Y siempre yo voy a hacer el mayor menos el menor porque lo que queremos es esa distancia, entonces en positivo. Y ahí voy a cerrar mis paréntesis. Ahí. Y voy a tener que la moda es 13,5 casi, ¿verdad? Entonces esta sí es más diferente que la media porque no está buscando el valor que más se repite, sino que hace como un arma acá, ¿verdad? Así, una semejanza de triángulos y busca el punto donde se cortan. Si yo trazo de acá hasta acá y de acá hasta acá, el punto donde esos se cortan, ahí baja la mediana. Entonces es una aproximación cuando yo no tengo los datos reales. Y por eso vemos esta diferencia. Otra cosa que nos puede pedir calcular es la desviación estándar o desviación típica, también se le conoce, que es esta que vemos acá. Entonces, para ayudarnos a eso, podemos armar una columna auxiliar, ¿verdad? Porque acá tenemos que hacer la raíz de la sumatoria de los productos de cada frecuencia por la diferencia que hay entre cada registro con la media, eso elevado al cuadrado, dividido n. Entonces vamos a armar acá la diferencia entre cada registro, es decir, la marca de clase, porque eso es lo que yo conozco acá, la marca de clase, menos la media que yo obtuve con los datos agrupados. Ahora no usamos esta otra porque eso no es lo que estamos viendo ahora, estamos asumiendo que esta información no tenemos, es la que hicimos con los datos agrupados. Entonces esta voy a anclar para que no se mueva. Cierro paréntesis, esa es esta diferencia que vemos acá, x sub j, cada marca de clase menos la media. Esto se eleva al cuadrado. Entonces vamos a elevar con... esperen que no sé en qué parte de mi teclado está. Voy a cambiar de idioma. Ahí. El sombrerito de potencia. Elevado al cuadrado, elevado a la 2. Eso podemos meter a mano, ahora no es tanto problema. Y esto tiene que estar multiplicado por la frecuencia. Entonces me puedo poner acá adelante y seleccionar frecuencia y poner el asterisco, que es con lo que hacemos producto. Entonces ahí tengo esto que está acá en el corchete. Esto tengo que hacer para cada clase, o sea que puedo estirar para abajo. Veo, ¿verdad?, que no se desplazó nada que no se tenía que desplazar. Esto se mueven juntos y la media se queda acá. Y esto tengo que sumar todo, dividir entre n y hallar la raíz para tener la desviación típica. Entonces voy a usar acá otra vez la autosuma. Y eso voy a poner acá. Voy a volver a cambiar el idioma.
es igual raíz, que es una fórmula luego que vamos a usar. ¿Raíz de qué? De esto sobre la cantidad total de registros que tenemos, que era 266. Y también podemos ver ahí que la desviación estándar es un poquito diferente, un poquito menor, no demasiado, y eso se debe a la agrupación de los datos. Si nos pide la varianza, es esto sin la raíz, ¿verdad? Antes de hacer la raíz. Y bueno, entonces ahora hagamos la mediana. Y con la mediana vamos a poder hacer el cuartil, decil, percentil, cualquiera de los otros, porque las fórmulas son todas bastante parecidas, ¿verdad? Bueno, para la mediana voy a agregar acá una celdita auxiliar que sea un 0,5, porque entonces voy a hacer n por eso y me va a permitir cambiar de 0,5 acá para el cuartil 1,025, 0,5 otra vez acá, 0,75 para el cuartil 3, acá para el percentil 25, para todos estos mismos valores que voy a poder ir utilizando esa celdita auxiliar. Y acá, ¿cómo podemos formular? Miramos nuestra fórmula de la aproximación a la mediana, ¿verdad? De esa interpolación de la ojiva acumulada. Y empieza con el límite inferior real, ¿verdad? Siempre el real. ¿De cuál? De la clase que le contiene a la mediana. ¿Qué clase le contiene? La que contiene el 50% de los datos. Entonces ahí esta columna de frecuencia acumulada relativa porcentual nos es re útil. ¿Dónde cae el 50% de los datos? En esta clase 3, ¿verdad? Porque en la clase 2 no le alcanza, era 30, acá ya le pasa pero le contiene, entonces la clase 3. Así que este va a ser el límite inferior más la anchura por... vamos a anclar la anchura para que después cuando yo quiera copiar la fórmula siempre se quede ahí fijita. La anchura por, bueno, y acá tengo que tener así, entre paréntesis, primero n es sobre 2, pero es lo mismo que hacer por este 0,5 que queremos hacer, ¿verdad? Ahí, esperen que yo estoy formulando en otro lado. Ya, acá es que quiero formular. Ahí. Entonces, n, que es este 266, vamos a anclar también para poder desplazar después, por este 0,5. ¿Verdad? Esa es la mitad de nuestros datos. Menos, ¿qué cosa? Esto es la sumatoria de todas las frecuencias acumuladas antes de la clase mediana. Entonces ahí nos sirve esta columna de frecuencias acumuladas. Si esta es la clase mediana, la anterior es esta, ¿verdad? Cierro este paréntesis del numerador sobre, y el denominador es la frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir, esta. Y ahí puedo cerrar mi paréntesis y encuentro que la mediana es de 12,77. También un poquito diferente, un poquito para arriba, debido a la agrupación de los datos. Y esta fórmula voy a copiar y pegar en todas estas. No me deja. Bueno, voy a pegar así. Para que después yo pueda ajustar solamente las cositas que me faltan ajustar, ¿verdad? Entonces, para los que son 50 ya está correcto, ¿cierto? Estos dos están ok. Para el 25%, que es el cuartil 1, tenemos que buscar cuál es la clase que le contiene el cuartil 1. La primera no es porque tiene solo el 11%, pero acá en la segunda sí ya le contiene, ya tiene el 30%. Entonces eso nomás vamos a ajustar en nuestras fórmulas. Vamos a venir acá, el límite tiene que ser el de la clase anterior. La anchura es la misma, el total es el mismo, este tiene que ser este. Y todo esto tiene que subir 1, ¿verdad? Porque es las acumuladas anteriores y la absoluta de esa clase que contiene el cuartil 1, que es la clase 2. Y ahí obtenemos que el cuartil 1 con esta fórmula es 8, un poquito más baja que la que tenemos cuando tenemos toda la información. Y ese mismo ajuste podríamos hacer acá, entonces voy a copiar nomás ya. Ya tenemos también estos.
Y para hallar el cuartil 3 o el percentil 75 tenemos que hacer el ajuste buscando el 75% de los casos. Entonces en esta clase sabemos que no está, pero en esta sí ya está, ¿verdad? Acá esto le contiene el 75%. Entonces miramos nuestra fórmula y esto va a tener que bajar, esto va a tener que venir acá, esto se mantiene y esto todo tiene que bajar una clase, ¿verdad? Pueden también formular desde cero, solo que como ya sabemos que se comporta parecido, nos conviene aprovechar lo que ya formulamos y ajustar nomás lo que hay que ajustar. Entonces ahí ya tenemos también el percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3. Y podemos hallar por último el percentil 90. Entonces, ¿dónde, en cuál de las clases le contiene el percentil 90? Acá no le alcanza, entonces esta es la clase percentil 90, la última. Entonces ahí vamos a mirar nuestra fórmula. El límite tiene que ser del que le contiene al percentil 90. La anchura, ¿verdad? Por eso, este por el 90%, para que sea este 90% de n, menos la sumatoria de todas las frecuencias acumuladas de la clase anterior, o sea, esta cuarta clase, y sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene ese percentil, el percentil 90, que es la última clase, enter. Y vemos que el percentil es 20, alguito, bueno, un poquito menor que lo que tenemos con toda la información, porque al agrupar perdemos información y consideramos que todas estas frecuencias son iguales a la marca de clase. Y con eso tenemos estos estadísticos para una tabla de frecuencias agrupadas. Y eso es todo, ¿verdad? Otra cosa que a lo mejor les podía pedir también y que yo no puse es graficar la frecuencia acumulada. Y para graficar esta tenemos que tener en cuenta las fronteras, no las marcas de clase. Porque ¿esto qué significa? Esto significa que hasta 4,5 tenemos 30 acumulados. Después hasta esta frontera 9,5 tenemos 80 acumulados. Hasta acá, las acumuladas se relacionan con las fronteras de clase, las superiores. Y podríamos agregar acá, yo para mostrarles el gráfico voy a sobreescribir una clase anterior para que empiece con el 0, porque si yo grafico este así nomás, vieron que no empieza con el 0. Entonces yo quiero que empiece, que me muestre dónde no hay nada. Y dónde no hay nada, si hubiera una clase antes, esto sería igual a este, ¿verdad? Siguiendo esa simetría. Este igual a este igual a este. Entonces esto sería así. Porque antes, o sea, hasta ese menos 0,5 no hay nada acumulado. Hasta 4,5 acumulamos 30, hasta 9,5 acumulamos 80 y así. Entonces esto sí. A ver, era límite superior. Y este era frecuencia acumulada. Entonces podemos graficar así. Esto, control y esto. Y ahí vemos la ojiva de frecuencias acumuladas. Y usando esta ojiva es que estas fórmulas nos permiten encontrar la mediana, cualquier percentil, cualquier decil, cualquier cuartil.